La ponencia que vamos a presentar viene a cargo de SEIASA, represento a SEIASA aquí en Extremadura, y vamos a tratar algunos temas de innovación que tenemos en marcha o que ya tenemos ejecutados. Bien, la SEIASA se fundó, se fue creada en 1999 y el fundamento, el objeto de la SEIASA es la financiación, ejecución y explotación de obras e infraestructuras de regadío. El principal cometido es mejor servicio de entrega al agua, flexibilidad y fiabilidad, como grandes conceptos. Y otro gran concepto es el uso racional de los recursos. ¿Qué recursos? Pues el agua, la energía, costes y mano de obra. La ponencia, como es de innovación, pues no puedo extenderme mucho, no tengo mucho tiempo y la voy a englobar, voy a dar pequeños detalles o pequeños efectos de innovación, algunos cercanos que tenemos aquí en Don Benito y otros más lejanos. Tenemos el bloque de gestión, el bloque de eficiencia de agua y el bloque de energía. ¿Cómo podemos actuar en modernización en estos grandes bloques? Bueno, pues el principal es la gestión integrada. ¿Qué es la gestión integrada? Pues utilizar programas de gestión. Hay muchas comunidades que no disponen de estos programas o una gestión integrada. Tenemos que tener en cuenta que hay comunidades de regantes, muchas comunidades de regantes son más importantes que empresas locales. Manejan grandes volúmenes, no solo de personal y de dinero, sino muchos recursos utilizan para su funcionamiento. Entonces, una importante base de datos integrada en donde puedan manejar todas sus patas, las patas de una comunidad, todos los asuntos como son recaudación, infraestructuras, trabajadores, es esencial para una mejora en la eficiencia del trabajo, una mejor imagen, un mejor control de todos los recursos que tiene esa comunidad, un mejor servicio al propio regante que tiene la comunidad de regantes, un aumento en la seguridad de los datos. Al estar en una base de datos, ha ocurrido comunidades de regantes que han entrado los ladrones, han llevado el ordenador y adiós comunidades de regante, información, con lo cual empezar otra vez de nuevo. Con lo cual, ahora las tecnologías permiten tener esas bases de datos en la nube. Señalo agua y energía, que serán dos conceptos que veremos a continuación. ¿Cómo funcionan esos programas de gestión? Pues en el centro tenemos la base de datos y esa base de datos chupa, por un lado, por la derecha, de aplicaciones de gestiones integradas. ¿Qué tienen esas aplicaciones de gestiones? Pues tienen censos de usuarios, parcelarios, modelización de las redes de riegos que se han modernizado, gestión documental, gestión de costes de personal, etc. Y bueno, también un servidor de mapas, es importante. Luego comentaré el GIS, porque el GIS es fundamental para esa aplicación de gestiones integradas. Esa base de datos también puede chupar del exterior, de sistemas de información externas, como pueden ser el catastro, o pueden ser también banca electrónica para la facturación en online. Y también puede chupar de escadas industriales de otras empresas, en las cuales se coja información como consumos en línea, caudal, como hemos visto antes con la comunidad de Almudévar, pues chupar de cada hidrante sus consumos para luego hacer la facturación de forma automática. Y toda esa base de datos que puede estar en la nube, es decir, que si nos roban, pues no pasaría mucho porque la podemos recuperar, pues esa base de datos la podemos tener en aplicaciones en red. Y esas aplicaciones de red pueden ser vía internet, vía móvil, vía página web pública. Es decir, el uso que se pueda dar es infinito. Como hemos visto antes con la Almudévar, que ya el propio regante puede gestionar su propia información. Pues esto sería la base. Hemos visto a la derecha de esta gráfica tenemos el GIS. El GIS también es una base en el fundamento de la modernización de comunidades, porque es muy importante tener toda la información metida en GIS para poder tener una explotación de esa información de un modo gráfico, que es mucho más intuitivo, mucho más elegante, mucho más fácil, mucho más rápido y que puede ser además gestionado a través de páginas web. Y además tenemos también que te permite una mejor gestión de las infraestructuras, un mejor conocimiento de las infraestructuras de la red de riego y de datos y una mejor gestión, por lo tanto, de la información por parte de la comunidad de regante. Abajo tenemos imágenes del visor GIS que se puede consultar en web, incluso aplicaciones. Estas son imágenes todas de obras de SEIASA, imágenes, por ejemplo, en un móvil o en una tablet de esa información GIS que disponemos o de esa base de datos del programa de gestión. Entrando en otro bloque, en el agua, ¿dónde podemos controlar el agua? Quería establecer o mostrar un gráfico que me han pasado. Quería expresar, se me ha ido... Quería expresar que la gestión, una baja gestión en grandes comunidades o también en alta, hace que el agua que llegue
a la planta, solo es aprovechable en un 40%. Es decir, que hay un 60% que se nos pierde por el transporte cuando tenemos una gestión un poco deficiente, o bastante deficiente, porque un 60% es bastante importante. Entonces, en la parte ya de la parcela he marcado un 10% del riego. Es decir, que dentro de la parcela, si no somos muy eficientes, pues podemos llegar a perder el 10%. Usos como, por ejemplo, hemos escuchado a Marina de Radares Plus, pues nos ayudará a ser mucho más eficiente y a llevar mejor los riegos. Trabajaremos en ese 10%. Pero las grandes infraestructuras nos van a permitir poder reducir más esas pérdidas de agua. ¿Dónde tenemos fundamental pérdidas de agua? Pues lo tenemos un 30% fundamentalmente en la alta, en la parte alta. ¿Por qué? Porque en los canales pues muchas veces no existe una perfecta correlación entre la oferta y la demanda, con lo cual al no existir una perfecta correlación o muchas veces en tiempo real, pues se produce una suelta de agua que a veces no puede ser utilizada porque ha llovido o por circunstancias X, llámasele las circunstancias que se den. ¿Qué podemos hacer? En SEASA pues podemos utilizar el medir el caudal. ¿Cómo medimos ese caudal? ¿Cómo podemos controlar ese caudal? Pues con compuertas inteligentes. Estas compuertas inteligentes se pueden colocar en los canales de riego, estas se mueven automáticamente de forma inteligente, no hace falta tocarlas para nada, y pueden utilizar los propios canales incluso como embalse. Un propio embalse, el propio canal, permite una mejor distribución de esa agua a lo largo de toda la infraestructura. No solo en grandes canales, sino también dentro de las infraestructuras tienen comunidades de regantes en alta y esta aplicación pues de compuertas la podemos tener, por ejemplo, en la comunidad de regante de Orellana, en la que veo aquí al presidente y a varios vocales, en las cuales apuestan por un control de sus infraestructuras en alta, de los canales de riegos que tienen, con compuertas. Y van a ser capaces de tener un control del 95% de la infraestructura. Son 40.000 hectáreas, el esfuerzo que hace es bastante notable y por lo tanto es importante. Aquí a la derecha tenemos las compuertas en la comunidad de regante de Orellana. Entrando en agua también tenemos la sensórica. La sensórica también es importante. En zonas, por ejemplo, de riego mucho más intensivo, zonas valencianas, Levante, zonas catalanas, tenemos sondas, por ejemplo, de temperatura y humedad que para el control antiheladas. Por ejemplo, en las zonas del Plan Badajoz, en la zona de fruta, pues a lo mejor serían importantes estos elementos, tenemos instalados en zonas valencianas, en donde nos van a permitir detectar los riegos de heladas, arrancar los sistemas antiheladas ante temperatura y humedades críticas. Y estaciones meteorológicas que nos servirán para tener una mayor información del proceso. Ahí tenemos una instalación para el riesgo antihelada con sus gráficos correspondientes que se mandan a la comunidad de regante. La humedad del suelo también nos puede resultar de gran importancia en nuestras infraestructuras. Es fácil colocar sondas de humedad en el suelo, las cuales te permiten información de la capacidad de campo que tiene tu cultivo. Se pueden colocar a distintas profundidades, a 20, 40, 80 centímetros, y le va a permitir de forma automática, porque te va a saltar una alarma al móvil o donde tú quieras, que el terreno está pasándose, digamos que está perdiendo su capacidad de campo, con lo cual el riego se puede automatizar con sondas de nivel y se riega automáticamente y se va a dar exactamente las dosis racionales. Estamos haciendo un uso muy eficiente del agua. Entonces, pues la sensórica nos va a reportar muchísima información y con eso vamos a poder ser mucho más eficientes en nuestro regadío. Estas imágenes son de sondas de humedad, sondas en hidrantes, de antihelada, en gráficos de estaciones meteorológicas, en zonas de un control mucho más intensivo del agua, donde existe el agua es bien escaso, como esas zonas valencianas y de Levante. También tenemos la colocación ya de turbinas de red en nuestras instalaciones. Las turbinas de red nos permiten aprovechar saltos hidráulicos naturales que tenemos en algunas comunidades para que la diferencia de presión de un lado a otro, la turbina lo capte, lo coja y lo genere en forma de energía. Es decir, estamos aprovechando un salto hidráulico con un elemento muy sencillo, fácil de colocar, como el que estamos viendo en las imágenes. Esta es en una comunidad de regante de Casinos y estas turbinas pueden estar se pueden instalar entre 4 kilovatios y 1 megavatio de potencia. Aquí veo representantes de Trasa, estábamos pensando incluso ver estas posibilidades en zonas del Valle del Jerte, donde tenemos grandes alturas manométricas, allí no sobra la presión. En otras zonas, pues es todo lo contrario, estamos gastando energía a base de meter electricidad con el consiguiente coste energético.
Bueno, son fáciles de ejecutar. Tenemos este dibujo de aquí, es una en paralelo, es decir, que no necesita grandes espacios y conseguimos pues, una potencia suficiente, una energía suficiente para dar luz a una estación de bombeo, por ejemplo, con ese elemento. Aquí tenemos una curva, es decir, aquí a 100 litros por segundo. Bueno, esta curva se traduce en este cuadro. Para 100 litros por segundo tenemos que aguas arriba del elemento hidráulico de la turbina de red tenemos 6 bares y después tenemos 2 bares. Esos 4 kilos lo transformamos en energía y esa energía conseguimos una potencia instalada de 38 kilovatios que podemos usar allá donde queramos. Visto este concepto, y perdonad que vaya un poco rápido, luego podemos hablar en el café, pero paso a la energía. En la energía, esta imagen la llevamos poniendo, pues yo creo, la comentaba antes, desde el 2006-2007. Es decir, un sistema, lo que comentaba Felipe, que quieren ir al software integrado, pues este software integrado es fundamental. Existen aplicaciones que necesitan de desarrollo, obviamente, pero que ya las estamos implementando. Este software lo que permite es que el usuario puede meter sus riegos. Lo metemos todo en un software, en un cacharro. Ese cacharro coge información de los hidrantes, como cuando abren, cuando cierran, y luego da también información a los autómatas que están en las estaciones de bombeo. Y podemos adecuar la curva a las mejores condiciones de servicio en cada tiempo en el momento real. Sobre este sistema quería hacer unas transparencias de una comunidad de regantes. He aprovechado que estaba por aquí la comunidad de regantes de Almudévar, que ha modernizado con SEIASA, de mostrar imágenes de esa comunidad para explicar este módulo de eficiencia energética, que permite grandes ahorros en costes de energía, tanto en términos de potencia como en términos de energía. Aquí tenemos 2 imágenes de los autómatas, en los cuales los autómatas tienen que estar muy bien preparados para tener todos los periodos energéticos, porque no es lo mismo regar en periodo 1 que en periodo 6, y tener perfectamente todos los algoritmos perfectamente integrados dentro de este automata para que el consumo energético sea lo más estable y lo más plano posible, que no tengamos picos como sí que se observan en muchas estaciones de bombeo. Abajo, estas imágenes de abajo muestran el propio hidrante de la comunidad regante de Almudévar y a la derecha el hidraplan que ha estado antes mostrando Felipe. Con todo esto somos capaces de integrar todo en un paquete y podríamos hacer un consumo todo integrado y podría ir funcionando toda la máquina al tiempo real y adaptándose las curvas de bombeo en función de la demanda que existe en cada minuto y en cada instante. Y ahorraríamos mucho dinero. El caso de Almudévar, a efecto, no lo ha comentado Felipe, son capaces de mover 750.000 actuaciones, yo creo que en más de una campaña, y corrígeme si no es así, son capaces de mover 750.000 veces una válvula. Hay una coma que se me ha ido, son 23 millones de metros cúbicos que bombeáis, y antes he comentado que con esto se permite pasar de 40, un agricultor pasar de 40 hectáreas a 300 hectáreas, puede incrementar una producción de maíz un 50% y bajar en los consumos de agua de un 40% y puede regar en una época de deficiencia hídrica o de sequía. El uso de módulos de riego, como he mostrado anterior y como antes ha mostrado la comunidad de regante, es importante porque vemos que esta gráfica que me la ha pasado la comunidad de regante en el 2013, vemos cómo riegan solo en el periodo 6, solo en el periodo 6, y no están pasando sed las plantas, no están disminuyendo sus producciones, sino todo lo contrario, están aumentando las producciones y están abaratando enormemente la factura eléctrica, con lo cual, muy bien, como has comentado, bien justificado el gasto en telecontrol, justificada la modernización, porque son capaces de hacer un mejor uso eficiente del agua. He sido bastante rápido, no podía ser menos porque he sido el más malo de la película, y como conclusiones finales, pues una gestión integrada permitirá entre un 10 y un 20% de ahorro de la disminución del coste de funcionamiento de una organización, una mejor imagen pública, una mejor relación con los usuarios. También la automatización de compuertas en alta nos va a permitir un 30% de disminución de agua solicitada en cabeza, porque vamos a ajustar mejor la oferta con la demanda, y todo este uso de telecontrol y modernización, aparte de abaratarnos la factura energética, vamos a ser capaces también de abaratar el recurso mano de obra hasta en una 8ª parte. Y sin más, muchas gracias. Si tienen cualquier cosa que ha ido demasiado rápido, por internet y por correo electrónico puedo contestar. Pues muchas gracias. Ahora pasamos al café y agradeceríamos muchísimo, hemos tenido un retraso al principio, bastante prolongado, de empezar a las 12:30. Sé que estamos cansados, pero si empezamos a las 12:30, el bloque 2 es muy interesante y muchos ponentes.